En este episodio de Bagaje Cultural, nos embarcaremos en una travesía por una de las rutas más largas y fascinantes del mundo antiguo, la del Galeón de Manila, también llamado entre la gente de la época la Nao de China. Una senda que unió durante más de 2 siglos y medio los destinos de Asia y América a través del inmenso Océano Pacífico, creando un puente cultural, económico y humano entre Filipinas y la Nueva España. ¿Qué tal, audionautas? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar con ustedes y que puedan acompañarme en esta ocasión. Así que déjense llevar por Hermes y enciendan la imaginación. La historia del Galeón de Manila comienza en 1565, cuando el agustino Andrés de Urdaneta trazó la ruta del regreso de Filipinas a América. Así nació la Ruta del Tornaviaje, una hazaña náutica que permitió llevar mercancías exóticas desde el oriente hasta el puerto de Acapulco en la costa del Pacífico novohispano. Los barcos iban cargados hasta el tope. Traían seda, porcelana, marfil, perlas, especias, objetos de laca y obras de arte orientales. Y de la Nueva España partían plata, cacao, cochinilla, cueros, vino, aceite y muchos productos textiles. Este intercambio favoreció la economía de 3 imperios, el español, el chino, a través de Filipinas, y por supuesto el reino de la Nueva España. Los navíos como el Santo Tomás y el Santa Ana, la Nuestra Señora de la Concepción y el Magallanes fueron algunos de los más famosos en esta empresa. La travesía podía durar entre 4 y 6 meses, dependiendo del clima y los vientos, y en ocasiones se convertía en una odisea mortal. El viaje simplemente era legendario, y dentro de este universo de leyendas destaca la de Gil Pérez, un soldado español que supuestamente apareció misteriosamente en la Ciudad de México en pleno Zócalo en 1593, afirmando venir desde Manila, a pesar de que el viaje tomó meses. La leyenda sigue intrigando hasta hoy, y si la quieres escuchar, escucha el episodio completo de la leyenda del soldado Gil Pérez en este podcast. Cuando en 1810 se descubrió la conspiración de Querétaro, uno de los prisioneros, Epigmenio González, fue enviado al exilio en Filipinas a bordo de un galeón, un destino lejano como castigo ejemplar. En 1811, José María Morelos, en campaña insurgente, atacó el puerto de Acapulco, estratégico para la ruta. Finalmente, en 1814, con la toma definitiva del puerto por los insurgentes, el último galeón de la serie dejó de atracar. Era el fin de una era. La Nao de China no solo fue un medio de comercio, sino un lazo que unió continentes, costumbres, cocinas, lenguas y destinos. El Galeón de Manila fue la primera globalización real. Después de toda esta perorata histórica, hoy vamos a despojar la historia naval de su barniz romántico. Olviden las películas de piratas con dientes perfectos. Hablaremos de una ruta que era, en realidad, una prueba de supervivencia extrema. Viajaremos al siglo XVI, una época donde el mundo se hizo chiquito por primera vez. Hablaremos de una religión económica donde el contrato era simple. Si sobrevives al océano, te haces rico. Pero, ojo, la probabilidad de morir era mayor a la de vivir, un 60-40 de hecho. Cuando se contrataba un nuevo tripulante, este dejaba su testamento por escrito, porque era más probable terminar en el Vitlán marino que cobrar el sueldo. Prepárense para la primera globalización del siglo XVI. El Galeón de Manila, también llamado la Nao de China. Y cuidado, en ese apodo había 2 mentiras, porque ni era Nao ni venía de China. Les doy la más cordial bienvenida al shipping más lento, peligroso y lucrativo de la historia de la Nueva España. Vámonos como Jack el Destripador, por partes. Primero, descubrimiento que lo cambió todo, el tornaviaje, el algoritmo de Urdaneta. Es cierto, parece que antes de Cristóbal Colón ya habían llegado a América los vikingos, la gente de la Polinesia y hasta algunos recién llegados que luego fundarían imperios opresores. Pero la verdadera hazaña del almirante genovés no fue solo llegar, sino lograr el tornaviaje del Atlántico, algo que nadie más había conseguido sin registrar con éxito. Sin embargo, el Pacífico era otro monstruo completamente diferente. Todo empieza en 1565, como ya lo habíamos dicho. El agustino Andrés de Urdaneta se propuso resolver este rompecabezas que ya había matado a cientos de marineros antes que... Porque en aquel entonces ir a Filipinas era tan relativamente fácil, pero
volver o intentar volver era un error 404, ruta no encontrada. Urdaneta hizo su recorrido por el vastísimo Océano Pacífico, navegando casi a ciegas, con el viento en contra y la muerte respirando en el cuello. Así, y solo así, descubrió el tornaviaje del Pacífico. Una hazaña náutica que, usando las corrientes marítimas del norte, permitió llevar mercancías exóticas desde el oriente hasta el puerto de Acapulco. Básicamente, Urdaneta fue el tipo que configuró el GPS del Pacífico para que el Imperio Español no se quedara cargando por siempre y se pusiera a la vanguardia económica global. Fue el parche necesario para que el sistema operativo de la globalización no colapsara en su primera versión. Segunda parte, logística a nivel survival horror. Hablemos de la logística, que en el siglo XVI era una verdadera pesadilla de ingeniería y mucha mala suerte. Navíos como el Santo Tomás, el Santa Ana o la Nuestra Señora de la Concepción fueron algunos de los más famosos de aquella empresa suicida. Estos barcos iban cargados hasta el borde, literalmente. La codicia era tanta que si ponías una perla de más o un fardo de cera extra, el barco dejaba de ser nave y se convertía en submarino. El tiempo de entrega era el siguiente. La travesía podía durar entre 4 y 6 meses, dependiendo de los berrinches del clima y de los vientos. Es casi el mismo tiempo que tardan en abrir la segunda caja en un Oxxo en día festivo. Imagina medio año viendo solo agua salada y la no muy agraciada cara de tus compañeros que cada día se veían más distorsionados por el agua. ¿Y cómo era el menú? Bueno, no había buffet ni servicio al cuarto. El agua potable, entre comillas muy grandes, se ponía verde a las pocas semanas y el pan, o bizcochos, se llenaba tanto de gorgojos que a veces parecía que tenía vida propia. Era una odisea mortal donde el escorbuto era el invitado que nadie quería, pero que siempre llegaba para quitarte los dientes, la salud y casi siempre hasta la dignidad. Bueno, pero ¿cómo era la rotación de personal? Bien, aquí vemos que la tasa de mortalidad era tan alta como la rotación de personal en un Walmart, solo que ellos no tenían reunión de exempleados, si acaso una cena privada con los tiburones a la que llamaban sepultura marina. Ojalá hubieran conocido el ISO 45001, la norma de seguridad y salud en el trabajo. El riesgo era tan alto para los marineros que aquello no era una cultura fascinante o un crucero de placer, era una cuenta regresiva de terror a cualquier cosa que podía salir mal. Una tormenta te mandaba al fondo en minutos, una ligera fiebre te ponía a platicar con San Pedro en horas, y una ola más fuerte de lo normal hacía que el lecho del mar se hiciera más rico en tesoros y huesos humanos. Y si sobrevivías a la naturaleza, tenías que sobrevivir a la competencia. El Pacífico estaba infestado de emprendedores con parches en el ojo. Teníamos piratas ingleses, holandeses y belgas buscando la plata mexicana, pero también piratas chinos y guacos japoneses que eran auténticos maestros en el arte de desmantelar barcos, sueños y cuerpos de españoles e indios. De hecho, aquí ocurrió uno de los eventos más surrealistas de la historia. Guerreros tlaxcaltecas, sí, de los nuestros, los conquistadores de Tenochtitlan, peleando codo a codo con los españoles en las Filipinas contra samuráis ronin. Imaginen eso, el acero de Toledo y las tácticas tlaxcaltecas contra las katanas japonesas en una carnicería en el río Cagayán en el año 1582. Aquel fue el verdadero crossover que supera los embates. Pero no se me desesperen, que ese enfrentamiento es tan épico que merece su propio episodio dedicado. Así que estén pendientes porque se viene una historia de sangre, horror y samuráis derrotados por los poderosos tlaxcaltecas en la capitanía de Filipinas. Básicamente, el galeón era una piñata gigante llena de seda, plata y carne flotando en un estanque lleno de cocodrilos sangrientos. 3. El unboxing imperial. Sedas y billetes de plata. ¿Qué traían estos buques de importación? Bueno, pues imaginen el unboxing más épico de la historia en el puerto de Acapulco. Era puro lujo asiático que hacía que cualquier mansión europea pareciera una choza. Traían sedas tan finas que podían pasar por el ojo de una aguja, porcelana de la dinastía Ming, que era el iPhone de la época, marfil tallado, perlas del tamaño de nueces y especias que valían más que su peso en oro, sin mencionar el coco, el mango de Manila y el tamarindo. Pero ojo, que en China no eran fans del páguese después. Mire las tarjetas de crédito. Ellos eran implacables.
Exigían pago en efectivo, pero solo aceptaban plata caliente, de la buena, de la que no se deforma al morderla. Y aquí es donde entra nuestra estrella, la plata de la Nueva España. Era la única moneda que todo el mundo quería, desde los mercados de Beijing hasta las cortes de París. Hablamos del famoso Real de A8, que durante más de 2 siglos y medio, esta pieza de metal fue la moneda más aceptada en el planeta. Básicamente el dólar gringo del siglo XVI, XVII y XVIII. Era una moneda de plata de la mejor calidad del mundo, arrancada de las entrañas de nuestras minas y acuñada aquí mismo, en esta sagrada tierra novohispana. Durante mucho tiempo, nosotros fuimos la verdadera turbina que hacía girar la economía mundial. El trato era el siguiente: nosotros les mandábamos barcos atascados de plata, cacao, maíz, cueros y la valiosa cochinilla, y ese tinte rojo que volvía locos a los reyes, y a cambio, ellos nos regresaban el contenido para el tianguis más elegante y caro del mundo. En la Nueva España había de todo. Ciudad de México y Acapulco eran como Las Vegas del siglo XVI. Lujo, apuestas, mercancías exóticas y dinero corriendo como agua. Éramos el centro logístico del universo, el punto donde Oriente y Occidente se daban la mano para hacer negocios. ¿Por qué creen que los ingleses y eventualmente los gringos querían que cayera el Imperio Español? Cuarta parte. Un glitch en el mapa. El caso de Gil Pérez. Dentro de este universo de navegantes y carnicería marina, destaca un evento que parece sacado de un archivo de fallos en la realidad. Hablamos de Gil Pérez, un soldado de la guardia del Palacio del Gobernador de Manila, que en octubre de 1593 apareció de la nada en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Estaba ahí con su uniforme militar de Filipinas y su alabarda, totalmente desorientado, y por ello fue tomado por loco. Dado que el viaje en galeón tomaba meses y ya vimos que era una odisea donde casi todos morían, pues llegar al otro continente era una hazaña digna de contar a los nietos, que este tipo apareciera en un parpadear de ojos fue como un lag masivo en la vida real. No sé si fue un fenómeno paranormal, un traslado dimensional, o Gil Pérez tenía una habilidad para mentir suprema con muchos cómplices. Lo cierto, y el registro de eso, es que terminó en las cárceles de la Santa Inquisición porque, claro, en el siglo XVI o eras santo o eras brujo. No había puntos medios. Y la leyenda es tan fascinante y tiene tantos giros que no me daría la vida para contártela aquí. Si quieres saber cómo demostró que no estaba loco y qué pasó cuando el galeón real llegó a Acapulco meses después, tienes que escuchar el episodio dedicado exclusivamente a esta historia aquí mismo en el podcast. Te aseguro que te va a explotar la cabeza y sobre todo, estoy seguro de que te va a fascinar. Quinta parte, el fin de la fiesta y el cobrador de Electra. Pero como toda buena historia, nada es para siempre y la fiesta también tenía que terminar. Y vaya que terminó de forma sangrienta. Todo se complicó con el caos de la Guerra Civil de Nueva España, o la Guerra de Secesión del Imperio Español. Esta lucha que conocemos como independencia. Cuando en 1810 se descubrió la conspiración de Querétaro, Filipinas dejó de ser un destino exótico para convertirse en el Alcatraz del Pacífico, y el exilio a las islas se usó como un castigo ejemplar para los insurgentes, como el caso de Epigmenio González, enviado al otro lado del mundo para que se le quitara lo revolucionario. Y para que vean que no exagero con el castigo ejemplar, les contaré un poco de este tal Epigmenio. Quizás sea material para un episodio completo, pues este tipo era el dueño de una tienda en Querétaro y fue uno de los que armó la logística de las armas para la conspiración de 1810. Cuando los descubrieron, el imperio no se anduvo con pequeñeces. En lugar de mandar a una cárcel local, lo pusieron en el fuerte de Acapulco. Pero, cuando Morelos lo atacó con su armada, subieron a Epigmenio al galeón de Manila en un viaje sin retorno. Epigmenio se aventó la travesía de 6 meses entre Corvojos y Escorbutos solo para llegar a Filipinas y ser encerrado en el fuerte de Santiago. Fue el preso más olvidado de la historia. Pasó más de 10 años encerrado en Manila y cuando la Nueva España se pudo independizar, lo dejaron salir, pero apenas pudo pagar un modesto viaje a España. Ahí estuvo un par de años más hasta que alguien se apiadó de él y le condonó parte de un pasaje de regreso ahora a la Nueva España. Mejor dicho, a México ya independiente y como república. Pasó casi 27 años en el exilio. Y mientras México se hacía independiente, él seguía allá, siendo testigo de cómo el último galeón atracaba para siempre en 1814. Volvió a México ya anciano, siendo un
fantasma de una ruta que él mismo ayudó a cerrar con su revolución. Sin embargo, el verdadero villano de esta logística comercial, o al menos desde el punto de vista de tu cartera, fue José María Morelos y Pablo. Así es, en 1811, el siervo de la nación se comportó como el peor cobrador de Electra que te puedas imaginar. Llegó con un ejército a atacar el puerto estratégico de Acapulco. Para el imperio, Morelos fue el tipo que cortó la fibra óptica del Internet del comercio global. Al tomar el puerto, le cerró la puerta en la cara al dinero asiático y a la plata novohispana. En 1814, con la toma definitiva de Acapulco por los insurgentes, el último galeón de la serie dejó de atracar. Morelos no solo quería la libertad, sin querer o queriendo, asfixió la ruta que nos hacía el centro del mundo. Y lo peor es que una vez que México se hizo independiente, el nuevo gobierno estaba tan preocupado peleándose por la silla presidencial que jamás reabrió la ruta. El México independiente prefirió mirar hacia adentro y perdió las llaves del Pacífico para siempre. Así, por culpa de la guerra y del estratégico ataque de Morelos, se le pusieron los sellos de clausura a una era que duró 2 siglos y medio. El shipping más grande de la historia se fue a la bancarrota y nunca más volvimos a tener el control del tianguis global. El océano fue usado como puente y nos dejó un poco de herencia. La nave china no solo fue un negocio de importación y exportación, fue un lazo que unió costumbres, cocinas y destinos. Hoy, el Galeón de Manila sigue siendo un ejemplo del poder de las rutas que formaron nuestras identidades. Una reflexión final para tu próxima cena. Mientras te quejas porque tu paquete de internet se atrasó 2 días, recuerda que un marinero novohispano estaría agradecido de no tener que comerse sus zapatos en medio del Pacífico, porque en aquel entonces los tiempos de entrega full no se medían en horas, sino en meses de incertidumbre y mucha hambre. Así que ya lo saben, audionautas, la próxima vez que anden de vacaciones en Acapulco, entre Coco y Coco, no se olviden de pasar junto al puerto, justo frente al imponente fuerte de San Diego. Busquen la Plaza México-Filipinas. Ahí van a encontrar una placa con el tallado del Galeón de Manila, que les va a recordar que ese mar que tienen enfrente no siempre fue para hacer jet ski, sino que fue la carretera más peligrosa y rica del planeta. Esa placa es el testigo de piedra de que, alguna vez, nosotros fuimos la potencia económica del mundo. Vayan, tómense una foto y recuerden que cada vez que miran el horizonte están mirando el lugar donde la globalización empezó con una mezcla de seda, plata y mucha sangre caliente. Este proyecto está logrando cosas increíbles. Ya hemos llegado a oídos de personas en más de 20 países. México, Estados Unidos, Japón, Vietnam, Canadá, Brasil, España, Ecuador, República Dominicana, Alemania, Senegal, Venezuela, Bangladesh, Bolivia, Chile, Pakistán y algunos otros. Por favor, escríbeme. Estoy muy interesado y lo que más quiero es saber desde dónde me escuchas, pues tu oído es lo más valioso para mí. Hay muchas historias que contar y lo fabuloso es que todos estamos conectados en esta gran base de datos de bagaje cultural. Y así le agregamos bytes. Al habla Tavo de Oz, ha sido un placer acompañarte hoy. Hasta la próxima, audionautas. Bye.